Por fin ya tenemos una leve imagen de Pennywise en el episodio, pero ¿bastó eso para mantener el terror en todo lo que fue el capítulo? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video explicativo sobre It. Bienvenidos a Derry. Amigos, qué emoción que tenemos un nuevo episodio que sigue expandiendo toda esta historia de lo que viene siendo It, así que por supuesto hoy toca hablar del tercer capítulo de esta gran serie que nos tiene a todos enganchadísimos todos los domingos. Ok, antes de comenzar quiero mencionar una cosita curiosa que hay que tener en mente porque vamos a hablar de eso en un ratito, pero es que el primer y el segundo episodio fueron dirigidos por Andy Muschietti, el director de las películas del 2017 y el 2019, las originales que ya conocemos, mientras que este tercer episodio fue dirigido por el director Andrew Bernstein, que no sé si notaron que este capítulo tenía como una vibra un poquito diferente a los anteriores, más que todo en las escenas de sustos. Y es que he visto bastantes comentarios de personas que no les gustó mucho, que no les convenció el CGI, que no les convenció el terror que quisieron mostrar, que fue medio Scooby-Doo. Pero bueno, vamos a hablar de eso casi ya al final del video. Solamente quería que tuviesen eso en cuenta. Y antes de que nos adentremos en lo que vimos en el episodio como tal, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, si eres nuevo por estos lados, para que no te pierdas ninguno de los episodios ni de los videos que voy a estar subiendo sobre esta gran serie. Ok, y ahora sí vamos a hablar de lo que vimos en el episodio, y es que empezamos en el año 1908 con un niño que está como en un carnaval, en una feria de diversiones, y esa escena nos muestra ciertos elementos, como por ejemplo vemos la figura de unos payasos, de unas tortugas, que prácticamente vienen siendo referencias a estas entidades, como por ejemplo la tortuga Maturín y por supuesto a Pennywise. También en ese momento, no sé si lo notaron, pero hay un hombre tocando un piano y esta persona resulta ser nada más y nada menos que Andy Muschietti, el director. Ahora bien, en esta parte de la historia conocemos al general Francis Shaw de joven, quien cuando estaba a punto de entrar a una carpa que estaba mostrando figuras humanas grotescas, ve al fondo una niña disfrazada de payaso cargando unos globos rojos. Este personaje es muy probable que sea la hija de Bob Gray, y en estos momentos de seguro te estarás preguntando quién carrizo es Bob Gray. Y aunque no está 100% claro en el libro, se especula que este era un ciudadano de Derry que trabajaba como payaso. Y obviamente Pennywise, al ver que esta persona atraía a los niños muy fácilmente, decidió desvivirlo y robar su identidad, para así, por supuesto, obtener el traje que ya conocemos hoy en día, que es de Pennywise. Ahora bien, Bob Gray tenía una hija, que es la que vemos en estos momentos en la foto, así que es muy probable que esta niña que apareció al principio del episodio sea o haya sido la hija de Pennywise o de Bob Gray. Luego pasamos a la escena de Francis Shaw dentro de la carpa, que allí es cuando ve por primera vez a las siamesas, pero también es el primer momento en que se encuentra con el hombre esqueleto, un personaje que viene siendo clave ya más adelante del episodio porque es el momento en el que Francis Shaw, el joven, siente miedo por primera vez. De allí vemos como cuando después está con su papá va a comprar agua y al no tener dinero suficiente intercambia su resortera con la niña que lo está atendiendo, que viene siendo parte como de una tribu indígena. Con el pasar del tiempo vemos como estos dos niños se hacen amigos y en un momento Francis se adentra mucho en el bosque y allí es cuando se encuentra nuevamente con el hombre esqueleto que vimos al principio, pero esta vez es It quien toma su forma para asustarlo, y en ese momento entra la resortera en juego porque Rose, la niña, la usa para lastimar a It. Como vimos en las películas, esta viene siendo un arma como especial o simbólica que los niños utilizan cuando intentan derrotar a It. Y algo curioso que vimos tanto aquí como en las películas es que cuando intentan lastimar a It, su sangre flota. Y esto es como para representar que esta es una sustancia de otra dimensión que viene de un ser cósmico que no pertenece a este mundo, por lo que obviamente sus fluidos no van a ser iguales a los de un humano. Ahora bien, más adelante en el episodio vemos como estos dos niños logran escapar de It, pero al mismo tiempo nos muestran como esta niña es Rose, sí, la dueña de la tienda de antigüedades. Y como les comenté anteriormente, ella viene de una tribu indígena que posiblemente sea descendiente de la tribu indígena original que derrotó y que se enfrentó a It por primera vez, ya que ellos fueron los que descubrieron la
forma de derrotarlo, de debilitarlo, y todo fue por medio del ritual de Shot. Igualmente vemos como el general Shaw se reencuentra con Rose y le comenta que antes de llegar a Derry no recordaba nada, ni siquiera ella cuando eran niños. A lo que ella le responde que eso es totalmente normal en Derry, que el pueblo tiene ese efecto en la gente y aparentemente está relacionado con la influencia de It en el pueblo, que hace que mientras más tiempo pase y más te alejes, no logres recordar nada. Y eso también lo podemos ver en el capítulo 2 de las películas, cuando los adultos, el club de los perdedores, se reencuentra y ellos dicen que no se acuerdan de nada, a excepción de, por supuesto, Mike, quien fue el único que se quedó en el pueblo viviendo. Ahora, cambiando un poco la historia, vemos que la mamá de Lily la va a recoger en Juniper Hill después de lo sucedido en el supermercado. Y el doctor le recetó unos medicamentos, pero le comentó que si vuelve la locura de Lily, van a tener que implementar métodos más extremos. Mientras tanto, Lily está hablando con la jefa del personal de limpieza, quien al parecer es la única persona adulta que la entiende y que sabe lo que está viviendo. Tal vez esa mujer habrá tenido algún encuentro en algún momento de su vida con It. No lo sabemos, espero que lo averigüemos a lo largo de la serie, porque honestamente es la única explicación lógica que le doy a que alguien ya adulto, perteneciente a Derry, que ya conocemos como es su gente, pueda entender lo que está sucediendo. Después pasamos a la escena de Hank preso, hablando con Clint Bowers, quien al principio parece estar sacando conversación muy amablemente con respecto a la marca de cigarros que consume, e incluso le ofrece uno. Pero luego nos damos cuenta que era una forma de engaño para incriminarlo más, ya que, como él dice, hubo testigos en la escena que lo vieron cuando sucedió lo que pasó en el primer episodio con el bebé demonio y encontraron el paquete de cigarros que él consume, lo cual me parece una evidencia y una prueba bastante significante, porque por supuesto que va a tener un paquete de cigarros allí guardado, es donde él trabaja, así que es normal que lo vayan a encontrar. Bueno, pues gracias a esto que encontraron, Clint le advierte a Hank que lo van a trasladar al penitenciario Shawshank, que viene siendo una prisión que ha sido mencionada en varias de las obras de Stephen King. Y aquí vamos de nuevo conectando todo el multiverso del autor. Y de vuelta a la historia de los niños, vemos que a Ronnie le han escrito algo en su locker referente a lo que creen que su padre hizo, por lo que ella se va molesta al baño y allí llega Lily a contarle lo que le pasó en el supermercado y que ahora está dispuesta a hablar y a contar todo lo que han visto. Así que su solución es tratar de captar a la entidad por medio de fotografías. Y allí es donde entran Will y Rich para ayudarlas a revelar las fotos cuando las tengan listas. Pasamos a la escena cuando Lily les está explicando el plan y Rich sugiere que puede ser un orisha que viene de la cultura cubana y viene siendo como un espíritu malvado que él sabe cómo invocar porque su tío lo hacía. Pero cuando van a hacer el ritual en el cementerio, Will, Lily y Ronnie se dan cuenta que Rich los engañó, por lo que deciden irse. Pero en ese momento es cuando Pennywise quiere salir a divertirse un rato y los atormenta sacando los espíritus de Susie, Teddy y el tío fallecido de Rich. Pero aquí viene lo curioso, y es que en medio se confirma la teoría que les comenté en el video anterior sobre que posiblemente tanto Phil como Matty estén vivos, porque no los vimos en forma de fantasmas en este episodio. Y pasando a la escena de Will, por primera vez pudimos ver la mano de Pennywise asomada, y más tarde, cuando se van a revelar las imágenes, también pudimos ver como la silueta de lo que viene siendo el payaso. Por fin ya nos estamos acercando a ver a Bill Skarsgård como tal, como el payaso que tanto conocemos. Pero a ver, déjenme ustedes en los comentarios qué creen que va a pasar en el próximo episodio. ¿Creen que los adultos les vayan a creer a los niños cuando vean las imágenes? ¿O creen que a las imágenes les va a pasar algo extraño, se van a distorsionar para que no se vea nada de lo que tomaron? Por último, toquemos el tema del gobierno y de Dick Hallorann en el episodio. Primero supimos que se confirmó que el auto que sacaron en el episodio anterior pertenecía a la pandilla Bradley, que si quieren conocer quiénes eran, les dejo por aquí arriba el video anterior porque allí les explico más o menos todo lo que pasó con esta pandilla. También en ese momento dejan claro que el gobierno conoce de la existencia de It, así que Francis Shaw recluta a Hallorann para usar su poder de resplandor y a Hanlon para acompañar
acompañarlo en la misión. Pasamos a la escena del avión donde Halloran ve que el objeto que le dieron es la resortera que usó Francis de joven y pues la usa para conectar con ella y encontrar ahí. Al usar su poder se transporta a la juventud de Shaw, pero también es transportado a lo que viene siendo la guarida de It, ya que vemos cómo se encuentra una carpa como la que vimos en el tráiler, que es como de payaso, y que también viene siendo como la carpa que vimos en la primera película donde sale Pennywise bailarín. Pero volviendo nuevamente a la otra escena, vemos de nuevo los ojos amarillos de It. Y lo curioso en ese momento es que escuchamos por primera vez su voz que le pregunta a Dick Halloran: frase que por supuesto llamó la atención de Halloran porque él sabe los riesgos y pues ahora aún más porque Pennywise conoce de su existencia y sabe que están ideando un plan como para encontrarlo. Por lo que Halloran opina que es una mala idea seguir con la búsqueda porque algo muy malo puede suceder. Y en este caso puede ser lo del incendio de The Black Spot, que viene siendo lo que está relacionado con esta temporada en específico. Ok, pero hablando sobre cuando Halloran estaba en la guarida de Pennywise, se le aparecen algunas visiones, posiblemente reflejando cosas a las que les tenga miedo. Tal vez Halloran estuvo en la guerra y por eso vio a un soldado fallecido y también vio a una señora a lo lejos, sugiriendo que puede ser su abuela. Para los que no saben, en la película El Resplandor, Halloran tiene una conexión bastante íntima y cercana con su abuela, ya que en un momento le comenta a Danny, el niño, que él puede comunicarse con ella sin usar necesariamente las palabras, insinuándonos o dándonos a entender que puede que la abuela también posea este don del resplandor. A mi parecer, y también le quiso mostrar estas imágenes a Halloran como para darle a entender que a pesar de su poder, él también puede salir afectado por Pennywise. Otra escena importante del capítulo es cuando Halloran es invitado a la casa de los Hanlon y allí, durante una conversación, él le pregunta por Will, a lo que más tarde Leroy, extrañado, le pregunta que cómo sabe que él tiene un hijo si nunca se lo dijo. En ese momento Halloran le explica el poder que tiene y allí es cuando Leroy se da cuenta que Halloran estuvo en la noche en que lo atacaron en el primer episodio porque sintió la misma sensación cuando le preguntó por su hijo esa noche. Así que, entendible, le pidió que no siguiera usando su habilidad o sus poderes para seguir leyéndole la mente. A lo que por supuesto Halloran accedió y estuvo de acuerdo porque se dio cuenta que Leroy Hanlon carece de la parte de miedo que tienen la mayoría de las personas, por lo que le conviene tenerlo más de aliado que como de enemigo. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video explicativo y recap de todo lo que fue el tercer episodio de It, Bienvenidos a Derry, que personalmente me gustó, pero no me encantó como los dos primeros. Claramente este fue como un episodio de transición, que no me malinterpreten, me gusta que estén expandiendo toda la historia de lo que viene siendo el gobierno, los niños, pero honestamente siento que les faltó como un poquito más de terror. Algunas escenas, más que todo la escena del cementerio, me pareció un poquito infantil comparada por supuesto con los dos primeros episodios que ya vimos, que las escenas de terror eran como más macabras, más grotescas, daban, no sé, ese factor de miedo. Por supuesto que respeto muchísimo la visión del director de este episodio, pero me quedo con Muschietti definitivamente. Aunque no les voy a negar, estoy súper ansiosa y emocionada de ver que ya pronto vamos a poder ver a Pennywise o Bill Skarsgård interpretándolo, así que vamos a ver qué se viene en el capítulo 4. Como siempre, si ya estás suscrito al canal y estás viendo todos estos videos religiosamente todas las semanas, gracias de todo corazón, los TQM a todos. Y si aún no estás suscrito, pues te invito a ser parte de esta comunidad y que no te pierdas ninguno de los videos de It, Bienvenidos a Derry y de los otros videos que estaré subiendo con respecto a otras cositas divertidas. Por supuesto que no olvides darle like a este video, compartirlo con todos tus amigos, familiares y tampoco olvides activar la campanita de notificaciones. Sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.